Amén. Pueden sentarse, mis amados. Buenos días. Bendiciones para todos. Hola, hola. Bienvenidos sean todos. Espero logre Bueno, muy bien, vamos a la palabra entonces. Quiero hacer una introducción rápida para aquellos que no vinieron el día viernes. Por favor, levánteme la mano si usted vino el viernes. Para aquellos que no vinieron el viernes. Le preguntamos al Señor hace unos días ¿qué necesitábamos oír del cielo? Escúcheme, así tal cual. ¿Qué necesitábamos oír del cielo para ministrar sobre la iglesia? Déjeme decirle que los altares, los lugares de púlpito de predicación son lugares donde se suelta una verdad de parte del Señor, y esa verdad produce vida o podría producir muerte sobre las familias, porque las palabras que nosotros soltamos pueden producir vida o pueden producir muerte. Cuanto más y mayor responsabilidad tenemos los que predicamos el Evangelio de Cristo, que creo que es el mayor y más hermoso de los mensajes que cualquiera pudiera tener el privilegio de dar. Amén. Y le preguntábamos al Señor qué era necesario dar para la iglesia en este tiempo, para estos días. Y había una palabra que rondaba muy fuerte en nuestro corazón, y era la palabra reinicio. Colócame la imagen del viernes, por favor. ¿Por qué la palabra reinicio? Mucho más que marketing, o sea, mucho más de que se vea bonito o que se vea llamativo, es lo que realmente en sí significa la palabra, o el Señor nos habla a través de esa palabra. El Señor nos dio dos textos para tomar referencia a esto y para hacernos entender. Y hablábamos con el liderazgo en una reunión el sábado en la madrugada, que Dios siempre ha estado con nosotros, y Él ha querido estar siempre desde el inicio con nosotros. Génesis 1:1, Juan 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en todos los inicios Dios siempre ha querido estar. El detalle es que usted y yo no hemos entendido cómo iniciar las cosas, y siempre nos proponemos hacer las cosas. Yo sé que es el deseo de su corazón, que cuando usted inicia un proyecto empresarial, inicia una relación en pareja, cuando usted comienza a congregarse en una iglesia, o sea, todo lo que usted quiere es iniciar a hacer, en su corazón está el deseo que todo siempre salga bien. Pero van pasando los días y empezamos a tomar decisiones, y mi amado, esas decisiones se vuelven tan dañinas, se vuelven tan en contra nuestra, que no entendemos en qué momento la consecuencia de esas malas decisiones nos golpean. Y lo digo así, nos golpean. Entonces el Señor nos dijo que era necesario enseñarle a la iglesia. Escuche por favor. Es necesario enseñarle a la iglesia cómo iniciar, cómo comenzar. Así estemos en el mes de mayo, que usted y yo podamos reiniciar si es necesario. Y por eso esta palabra. Ahora, el día viernes hablamos sobre nuevos tiempos, y el tema del reinicio, amado hermano, tiene que hacer que nosotros entendamos cosas fundamentales de manera clara. Primero que todo, no hay un solo pueblo, no hay una sola persona que a la hora de iniciar o de reiniciar no deba tener en cuenta, no deba tener claro que arrancamos de condición de esclavitud. Eso lo dijimos el viernes. Usted debe tener en cuenta que su inicio o su reinicio, en su reinicio usted debe tomar en cuenta que usted arranca de esclavitud. Hemos sido esclavos del pecado, algunos han sido esclavos del mundo, algunos han sido esclavos de conductas inadecuadas, de situaciones inmorales, incorrectas, de malas decisiones, y eso nos han esclavizado.
Para poder reiniciar necesitamos comprender que la condición de esclavitud nos va a jalar a tomar una vez más esas malas decisiones. Y estaremos iniciando y reiniciando y reiniciando y reiniciando, y nunca vamos a poder ver absolutamente nada de lo que Dios dice. Para poder reiniciar de manera correcta es necesario comprender nuestra condición de esclavitud de la que tenemos que salir. Ahora, ¿cuántos quisieran mañana en la mañana levantarse y no tener deudas, no tener dificultades, no tener problemas y que todo esté bien? Suena hermoso, ¿cierto? Uy, no, ya mañana todo, o sea, cuando yo escucho la palabra y Dios dice, Él hace todas las cosas nuevas, yo puedo creer que en Dios yo puedo reiniciar. Es importante que nosotros entendamos que para hacer reinicio, salir de la condición de esclavitud y entrar en el diseño verdadero de Dios para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestra salud, para nuestras finanzas, para absolutamente todo, es fundamental. Ahora, el detalle, amado hermano, es que usted y yo hemos arrancado nuestras vidas o iniciado proyectos cometiendo un error, y es que colocamos nuestros propios estándares de lo que es bueno y de lo que no es bueno, de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora, ¿de dónde tomamos esos estándares? Usted y yo los tomamos de aquí, y no hay nada de malo en eso. El problema es cómo está usted interpretando lo que hay aquí. Bueno, hablo a hijos de Dios. Alguien dígame amén. Usted necesita entonces poner una balanza. Ponga en una balanza lo que usted cree de Dios y cómo lo está aplicando, porque creo que ahí hay un pequeño problema. Si usted toma la palabra de Dios como referente, alguien dígame amén, entonces ¿por qué no está teniendo el resultado que usted quiere? Ponga en una balanza lo que usted cree y en la manera como usted lo está creyendo. Repito, esta es la palabra del viernes, no puedo ahondar mucho. Refiérase al sermón del viernes en nuestros perfiles de YouTube y Facebook, ahí puede encontrarlo completamente. Usted necesita reevaluar lo que cree de Dios. Ponga delante del Señor, amado hermano, todas las cosas y pregúntele al Señor, ¿es así como debo vivir o cómo debo vivir? ¿Es así como debo actuar o cómo debo actuar? Es más, reevalúe no solamente detalles como cómo vivir, sino reevalúe la manera en cómo usted está orando. Pregúntele al Señor, ¿así como oro es la manera correcta? ¿Así como ayuno es la manera correcta? Es más, le voy a decir algo, la versión de la Biblia que usted tiene es la que Dios quiere que usted tenga. ¿Sabía usted que hay versiones de la palabra que están contaminadas? Porque los dueños de las empresas que hacen las traducciones al español tienen intereses para que la versión de la Biblia que usted tiene tenga uno u otro versículo torcido para hacerle entender a alguien de alguna manera una idea que no es. De esas versiones de la Biblia que algunos tienen es que nacen cantidades de iglesias con principios extraños. No voy a ahondar en ese detalle, refiérase el viernes, por favor. Entonces, aún hasta la versión de la Biblia que usted lee, ¿es la correcta o no es la correcta? Yo le quiero hacer varias preguntas de lo que hablamos el viernes. Eso que ha sido tradicional en su iglesia, que Dios le ha pedido que haga, pregúntese, ¿es Dios quien lo pide o es el hombre? ¿Es el Espíritu Santo quien lo está pidiendo o son los hombres quienes están colocando barreras? ¿Cómo sabe usted, amado hermano, que todo lo que usted está creyendo, a ver, se lo digo de otra manera, ¿cómo sabe usted que su fe es fe y no positivismo? ¿Se ha levantado alguna vez con el anhelo de que algo salga bien y usted ora? Ya le dije, reevalúe su forma de orar. No estoy diciendo que, a ver, quiero que quede claro, en el nombre de Jesús, amén. Eso es claro, yo no estoy diciendo cosas que no son, pero su oración y su fe es fe o es positivismo. Y se levanta en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, y mi fe es suficiente, está en las montañas para confiar que tú harás. Y a la hora de ver la respuesta, no pasa nada. Entonces, ¿qué es? ¿Fe o es positivismo? Le voy a hacer varias preguntas de las que trabajamos el viernes en la noche. ¿Cómo sabe usted que lo que está haciendo para Dios, Dios lo está aprobando? El viernes pregunté eso, algunos me dijeron, pastor, porque está en la palabra. Ok, ¿cómo entiende usted la palabra?
¿Cómo sabe usted, amado hermano, que las cosas que está haciendo para Dios las está haciendo porque usted cree que Dios lo envió a hacerlo, o fueron los hombres los que lo enviaron? ¿Cómo sabe usted que la vida que está llevando Dios la aprueba? Su vida. ¿Cómo sabe usted que lo que Dios le ha dicho que va a hacer con usted es todo lo que va a hacer y no hay más? A ver, explico este punto. Porque es que hay personas que se levantan con una actitud tan derrotada y dice: ya Dios no puede hacer nada más con este problema que tengo. ¿Hay algo más que Él va a hacer en usted? ¿Ese algo más que Él va a hacer, usted lo sabe? ¿Ya le preguntó? Porque si usted no sabe a dónde llegar, ¿cuál será el camino que usted va a tomar? Le repito algo: Jesús es el camino. Alguien dígame amén. Otra vez, Jesús es el camino. Quiero preguntarle algo más. ¿Ya le preguntó usted a Dios qué quiere Dios con usted? No qué quiere usted de Dios, qué quiere Dios con usted. Es más, el viernes nos sentamos a trabajar un poco en este punto. ¿Usted es salvo? Y algunos me abrieron los ojos como que, sí, le pregunto: ¿usted es salvo? Y algunos dirán: sí, claro, yo hice la oración de fe. Ok, ¿la oración de fe le asegura que usted es salvo? Es que yo oré y dije: en el nombre de Jesús te recibo, abro mi corazón, y todo lo que usted recuerda. Pero le pregunto: ¿usted es salvo? ¿Por qué le voy a decir si usted es salvo? Y le hago esta pregunta: porque los hijos de Dios no practican el pecado. A los que le recibieron, a los que creyeron en Él, a eso les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esos no son engendrados por voluntad de hombre, sino por el Espíritu. Esos que no practican el pecado, esos son hijos. Pastor, es que yo soy un hijo de Dios que de vez en cuando peco. ¿Perdón? Cuando usted hace cosas para Dios porque le enseñaron que tiene que hacerlas, le pregunto: ¿existe en usted una profunda convicción por su fe que eso que Dios le pidió que lo hiciera, fue Dios quien le pidió que lo hiciera? ¿O fue su pastor quien le dijo: es que hay que hacer esto porque Dios lo pide? Yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar un poco fuerte, pero ¿sabe algo? Si usted quiere reiniciar, usted necesita reevaluar absolutamente todo. Es como el que tiene un computador y el sistema operativo empieza a molestar. Se llenó de virus, de un montón de cosas. ¿Usted qué tiene que hacer? Reinícielo. Hay gente que hace cosas para Dios para que los hombres lo vean. Présteme atención. Hay gente que hace cosas para el Señor, pero están más atentos dentro de su corazón, sin que nadie lo sepa, de que los hombres lo vean y le den la palmadita y le digan: qué bien, siervo, como cantas de bonito, qué lindo que sirves. Si usted tiene eso en su corazón y si en algún momento ha luchado con eso, tenga cuidado, porque en algún momento usted se va a cansar, se va a agotar, porque quien lo está viendo, y usted lo sabe en su corazón, es el hombre y no Dios. Hay que hacer las cosas para el Señor. Ahora, tenga cuidado más aún, porque cuando yo hago cosas creyendo que son para Dios, pero me doy cuenta en estos momentos que son para el hombre, ahí en ese momento no operan en usted los dones del Espíritu Santo, porque está haciendo cosas para los hombres y Dios es espíritu. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que así, de esa manera, actuaban los fariseos? Sabían lo que tenían que hacer porque lo conocían por la ley, mas en ellos no estaba el Espíritu. Así rápidamente, con un poco más de profundidad, el día viernes hablamos de este tema, tocamos algunas cosas más,
Porque el Señor nos pidió que reiniciáramos y nos dio, escúcheme, nos dio la oportunidad de reiniciar. Amén. Pero mire, terminé con un versículo con el que quiero comenzar hoy, y de ahí nace la palabra de hoy. La palabra de hoy se llama el espíritu fariseo. Todo enmarcado en lo mismo que hablaremos durante este tiempo hasta cuando el Señor lo diga: reinicio. El espíritu fariseo. Mateo 23:13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. La palabra hipócrita ahí, amado hermano, tiene una connotación mucho más profunda. Si usted desea, busque en su Biblia de estudio, y se va a dar cuenta que no solamente es alguien que se coloca una máscara, es mucho más que eso. Era un grupo de fariseos que estaban pesando y separando lo que para ellos, según su contexto, era bueno, era malo, era correcto o no era correcto. Hay de ustedes, fariseos y escribas, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos. Ahora, yo hago una pregunta: ¿cuántos conocen la historia de la mujer encorvada? ¿Alguna vez la ha escuchado, la prédica, la ha leído? Que todos conocen la historia, si no rápidamente. Es una mujer que iba a la sinagoga. Jesús ese día estaba predicando, estaba enseñando la ley a su manera, a la manera del reino, y entra en el lugar, o está en el lugar, una mujer encorvada que hacía 18 años. Estoy leyendo o parafraseando Lucas 13, 10, 11, 12 y 13. Y Jesús, a él se le ocurre ir en día de reposo, mientras estaba predicando, y sanar la mujer con espíritu de enfermedad. Ahora, en este texto, amado hermano, y solamente voy a mostrarlo como ejemplo, mientras en la sinagoga llegaban a predicar juicioso cada día, cada Shabbat, no digo sábado, cada Shabbat, los mejores exponentes y los más sabios de la región a predicar la ley o a enseñar la ley, todos se reunían: hombres, mujeres, niños, hombres adelante, mujeres atrás, enfermos mucho más atrás, pero todos a discutir y aprender y a conocer la ley, a analizar la palabra de Dios, y en medio de todo a implantar rigurosas leyes puestas por hombres para obedecer por los hombres. En medio de todo eso, repito, había una mujer, y esa mujer era encorvada. Todos los días que había tiempo de reunión, ella llegaba encorvada. Y así como esa mujer llegaba encorvada, así como entraba a adorar al Señor, así salía encorvada. Escúcheme, los fariseos, los escribas, los que iban al templo, a la sinagoga, a adorar, a escuchar palabra, sabían que ella era encorvada. La conocían como una encorvada, 18 años. Pero así como entraban y la veían, así la veían salir. Y nadie se preocupaba por la condición de esa mujer, hasta que Jesús, un día predicando en la sinagoga, hizo algo diferente. ¿Sabe una cosa? Es algo interesante pensar que en ese lugar de adoración, en ese lugar donde se predicaban las cosas del Señor, ya existía un modelo establecido. Nadie podía salirse de ese modelo establecido. Y yo quiero colocarle a eso la palabra observancia de la ley, porque había mucha gente pendiente de cómo los comportaban, cómo se comportaban en la sinagoga, cómo se portaban ellos en ese lugar. Ahora, dice la palabra que el principal de la sinagoga, un hombre, para que tenga una referencia, así como Jairo, el que su hija había muerto y Jesús la resucita, principal de la sinagoga, se molesta ese día porque en Shabbat Jesús toma la decisión de sanarla. Los fariseos, no porque el principal de la sinagoga fuera un fariseo, no, sino porque ellos todos, como un grupo, no tan unido, pero como un grupo de gente, tenían la costumbre de estar pendientes de la ley más de la gente. Estaban interesados en, según ellos, agradar a Dios, pero era más estar pendientes de poner cargas sobre los hombres. Mire, si algo sucedió con Jesús, y es enseñado en los evangelios, es la carga y la lucha y la discusión que Jesús tuvo con los fariseos. Los fariseos, como grupo social, grupo político, como grupo religioso judío, ellos tenían sus propias escuelas de pensamiento donde estudiaban la ley: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, los libros adicionales, tradicionales, y explicaban a su manera. Habían varias escuelas fariseicas o de diferentes tipos.
Estos fariseos, después del año 70, cuando el muro es caído y el templo es quemado por los romanos, ellos, los fariseos, se colocan al frente del culto judío o de la adoración o los rituales de adoración al Señor. Es quitado la imagen del sumo sacerdote y es puesta la del fariseo, los rabinos. Ahora, ¿dónde nace el fariseísmo? ¿Dónde nacen esa manera de buscar del Señor a través del fariseísmo? Mire, déjeme decirle que la palabra fariseo para usted y para mí ahora significa como falso, como alguien de poca confianza. Pero en esa oportunidad, en ese tiempo, ser fariseo era lo mejor que podía pasarle a cualquiera. No todo el mundo era fariseo. Los fariseos o el fariseísmo viene del 580 al 530 antes de Cristo y nace en Babilonia, en Persia. Allá, en medio de esa contaminación, nace el fariseísmo. Los fariseos, gente sin autoridad, gente encorvada, también no se dieron cuenta que a la sinagoga ese día había una mujer encorvada que necesitaba ser sanada. Estaban más afanados en lo que se enseñaba y lo que la gente podía recibir. Gente sin gloria, gente sin unción, gente sin autoridad, gente sin poder para sanar y liberar. Gente que no tenía la autoridad para denunciar las obras del diablo. Jesús no era así. Ahora, me pregunto, ¿existirán en nuestros tiempos iglesias así? Yo no voy a hablar de las iglesias, pero me pregunto, ¿existirán en la iglesia de Cristo personas así? Mientras nos entretenemos en discutir teologías, estilos de adoración, métodos y tradiciones, los encorvados entran y salen de la iglesia. Entran y salen de la iglesia, tal cual. Quiero pedirle que ahondemos un poco más en ese espíritu fariseo. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Una vez más, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Sigo leyendo. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5, presta atención al versículo. Algunos de la secta de los fariseos había creído y se levantaban diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este texto, el versículo 5, quiero pedirle que usted por favor preste atención a él, porque aquí vamos a empezar a trabajar un poco sobre el espíritu fariseo, que es necesario erradicar y sacar de la iglesia de Cristo en este tiempo. En el texto, en el versículo 5, se dice y se aclara que eran fariseos que habían creído. Así dice el versículo 5. Eran de la secta de los fariseos que habían creído. Ahora estos fariseos eran hermanos en la fe, o sea, eran cristianos, eran como los del camino, y venían a la iglesia, bueno, a la sinagoga. Se reunían con los otros cristianos. Pero estos fariseos, ahora hermanos creyentes, estaban exigiendo a los nuevos creyentes no judíos, ojo, no judíos, que se circuncidaran. Y dice el versículo: es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Versículo 6: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Quiero que usted entienda algo, amado hermano. El tema aquí es sencillo. El tema de discusión es el siguiente: ¿los convertidos no judíos se deben circuncidar, sí o no? Esta fue la discusión en ese momento. Los
Los fariseos convertidos decían sí. Pablo y Bernabé decían no. Ahora, de alguna manera, amado hermano, los fariseos creyentes querían que los judíos que estaban creyendo adoptaran la ley de Moisés. Voy a volver a usar la palabra observancia de la ley. Ellos querían que los no judíos que estaban llegando, ellos como fariseos, bueno, creyentes, pero fariseos, pudieran ver cómo se comportaban los nuevos creyentes no judíos. Le estoy hablando de gente que no nació en Israel, gente no judía, que creía en todo tipo de dioses, pero que ahora había decidido creer en Jesús. ¿Alguien entiende esto? Yo sé que sí. Que creían en santos y en cuanta cosa, pero un día decidieron creer en Jesús. Pues dentro de esa iglesia había unos judíos, fariseos, convertidos, también creyentes en Jesús, pero estaban diciendo no, esos nuevecitos, por favor, que se circunciden. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los creyentes fariseos generan tan grande polémica? Respuesta, tome nota de esto. Porque lo que ellos ya sabían, me refiero a los creyentes fariseos, o el conocimiento que tenían de Dios, de cómo adorar a Dios, les hacía hablar, pensar y hablar de esa manera. Otra vez, llega un judío, un no judío a la iglesia de Cristo, acepta a Jesús y el fariseo creyente lo mira y le dice: tienes que guardar la ley, circuncídate. ¿Por qué ellos generaron esa polémica? Porque lo que ellos creían de cómo adorar a Dios les hacía pensar que los que recién estaban llegando también tenían que comportarse de la misma manera. Eso sucedió en lo que en el libro de los Hechos, capítulo 15, se llama el Concilio de Jerusalén. ¿Usted sabe lo peligroso que es el espíritu fariseo? Déjeme se lo digo de otra manera. Es que lo que usted conoce de Dios se puede convertir para usted y para otros en un estorbo para lo que Dios quiere entregarle a usted y a otros, porque usted ya tiene un concepto preconcebido de las cosas de Dios. Tómese con calma lo que le estoy diciendo, pero siga escuchando. El problema de los fariseos, amado hermano, era que ellos ya habían puesto sus ojos en lo que Dios les había hablado, lo voy a decir de esta manera, en el antiguo pacto. Y no estaban prestando atención a lo que Dios estaba hablando ahí en ese momento. Cuando digo Dios estaba hablando ahí en ese momento, me refiero al libro de los Hechos capítulo 15. El Espíritu de Dios estaba hablando a través de los apóstoles. Amén. La iglesia de Cristo estaba recibiendo la doctrina de Cristo. Pero los creyentes fariseos estaban atentos a lo que Dios había hablado en el antiguo pacto y no se habían dado cuenta que estaban en un nuevo pacto. A ver, despacio. Hay un detalle con los fariseos y es que estaban agarrados, aferrados a las tradiciones del antiguo pacto cuando estaban viviendo en un nuevo pacto. Ellos no vieron lo que Dios estaba haciendo y hablando en ese momento. Es como si usted lo invitan a un almuerzo y usted antes de irse para el almuerzo, usted llega a su casa y come y se llena y se sacia. Y usted dice, por si de pronto la comida es poquita. Y cuando llega a la casa de quien lo invita, hay una mesa servida con manjares y cosas deliciosas, pero como usted se llenó tanto, al llegar al lugar, usted no va a poder sentir lo mismo que los otros invitados al entrar y encontrar la mesa servida. Ellos no solamente van a sentir, van a percibir, escúcheme, su boca se les va a hacer agua. Pero el fariseo, como ya comió del antiguo pacto, al ver esto como que, bueno. Voy a ponerle otro ejemplo, espíritu de fariseo. Repito, Jesús peleó mucho contra los fariseos, mucho.
Si usted lee el Sermón del Monte, Mateo 5, Mateo 6, de ahí en adelante, habrá leído que muchas veces, escúcheme, muchas veces Jesús dijo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho esto, mas yo os digo esto. Ahora, hay un momento en medio de esa enseñanza de Mateo 5, Sermón de las Bienaventuranzas, Sermón del Monte. Es el capítulo 5, versículo 43. Y está hablando Jesús y dice: oíste que fue dicho. Es una de las tantas veces, pero me gusta esta: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús da en medio de esa enseñanza un momento donde dice: ustedes oyeron que fue dicho, amen a su prójimo, odien, aborrezcan a sus enemigos. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendíganlos. La primera parte, oíste que fue dicho, ¿de dónde la sacó Jesús? Eso está en la ley. Levíticos 19, versículo 18. Amen a su prójimo. Usted lo puede leer como quiera leerlo. ¿Qué dice ahí? Ame a su prójimo. Pero el tema es: ¿de dónde sacó Jesús la parte B? Pero yo les digo. Si el oíste que fue dicho, amen a su prójimo y odien a su enemigo, no está aquí, Levítico 19, ¿de dónde salió? Porque Jesús dice eso, primera parte. Oíste que fue dicho, amen a su prójimo, odien a su enemigo. Pero yo les digo, ¿de dónde salió la primera parte? Porque Él toma la segunda parte. La primera parte, repito, sale de Levítico 19. La segunda parte usted la encuentra en el libro de los Salmos. Salmo de David, capítulo 39, versículo 21 y 22. Me gusta el énfasis de esta versión que quiero leer. ¿Cómo no odiar, oh Yahvé, a los que te odian? ¿Cómo no aborrecer a los que se levantan contra ti? Los detesto con odio implacable y los tengo por enemigos míos. Tus enemigos, Dios, son mis enemigos. Y la gente dice: aleluya. Eso lo dijo David. ¿Qué hicieron los fariseos? Tomaron la ley, Levíticos 19, y tomaron las palabras de David, Salmo 35, y de esos hicieron una sola interpretación y le enseñaron al pueblo. Y Jesús dice: oíste que fue dicho, amen a su prójimo, Levíticos 19, odien a sus enemigos, Salmo 135. Y es más, los fariseos dijeron: es palabra del Señor. Y el pueblo respondió: te alabamos, Señor. A ver, volvamos a la frase de Jesús. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Jesús arranca, repito, en el Sermón del Monte, y en repetidas veces usa estas dos frases: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Cada vez, amado hermano, que Él dice esto, a ver, yo necesito que usted entienda que en el español lograr traducir lo que realmente el Señor quería decir a veces se vuelve complejo. Déjeme, se lo digo de esta manera. Cuando Jesús dijo: oíste que fue dicho, y ya se dio cuenta de dónde tomaron los fariseos las dos cosas y las unieron como si fuera una y dijeron: así dice el Señor. Cuando Él dice: oíste que fue dicho, lo que realmente estaba diciendo es Jesús diciendo: yo sé que ustedes han escuchado esto muchas veces, que amen a su prójimo, odien a sus enemigos. Oíste que fue dicho, yo sé que muchas veces ustedes han escuchado esto: amen a su prójimo, odien a sus enemigos. Es más, yo sé que ustedes han creído que esto que se les dijo, se dijo en el nombre de Dios. Oíste que fue dicho: amen a su prójimo, odien a sus enemigos. Así dice el Señor, dijo el fariseo. Y el pueblo dijo: sí, amén.
Y cuando se encontraron con el amigo, ¿qué hicieron? Amarle. Pero cuando se encontraron con el enemigo, ¿qué hicieron? Odiarle. Ahora Jesús está diciendo, pero ahora yo les digo. Pero yo les digo, ahora yo les digo. De otra manera, ahora Dios les está diciendo esto. Amen a sus enemigos. Oren por ellos. Bendíganlos. Y dice Jesús, y les aseguro que esto que yo les estoy diciendo, escúcheme, esto sí lo está diciendo el Padre. Lo otro ustedes lo escucharon de la tradición de los hombres. Repito, ustedes oyeron que se dijo, Levíticos 19:1, Salmo 135, y los dos en un solo compendio lo unen y sacan una doctrina. ¿Quiénes? Los estudiosos de la ley del momento. Y dijeron, así dice el Señor. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos. Entonces, esa manera de predicar de Jesús revolucionó, y los fariseos que toda la vida habían enseñado según su interpretación, dijeron, no, espera, alto. Ese Jesús está diciendo cosas incorrectas. ¿Cómo que amar al enemigo? Si el Señor nos enseñó a través del rabino fulano, a través del pastor fulano. En mi época yo aprendí. Esta mañana hicimos un ejercicio. Cantamos canciones sin instrumentos. Entonces cantamos Tu fidelidad y la iglesia toda empezó a cantar. ¿Quién no se sabe? Tu fidelidad es grande. Entonces después entonamos otra. Por esta vez yo quiero decir. ¿Quién se la sabe? Lo que Cristo significa para mí. No. Entonces cantamos otra canción. Ya no era cánticos de la época de los 80s, sino, ¿alguien recuerda la época? Hermanos, saquen el himnario, y sacaban su librito. ¿Quién recuerda los himnarios de alabanza y de adoración? Levánteme la mano, yo quiero verlos. Yo sé que está haciendo calor. Ok, yo tengo el mío. Y se sacaba el himnario y decían, vamos todos al himno 135. No era alabanza, no era adoración. Ahora en esa época eran himnos. Y entonces cantábamos, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los ayes, lamentos terminan. Ok, ¿por qué? Porque en esa época oíste que fue dicho. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo peligroso, mi amado hermano, con el espíritu fariseo? Es que el espíritu fariseo hace que la gente se quede con lo que creyeron que Dios había dicho y no están dispuestos a recibir nada más. A ver, yo no estoy diciendo que aparte de esto hay algo más en lo que usted debe fijarse. No, de aquí debe salir todo lo que el hombre debe recibir. Alguien dígame amén. Dije el viernes y lo repito hoy. En la comunicación, docentes, ayúdenme. Hay tres elementos: el emisor y el receptor. En la comunicación entre Dios y los hombres, estoy seguro que el emisor es infalible. Y no me refiero a la palabra solamente. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es infalible. ¿Dónde está el problema? En cómo se envió el mensaje y cómo se recibió el mensaje. El gran problema del espíritu fariseo es que hacen que la gente se quede con lo que supuestamente Dios dijo, pero no reciben lo que Dios está diciendo. El viernes hablamos de un tema, Mateo 24, por favor busca el sermón del viernes, y hablamos sobre cómo será la señal del fin de los tiempos, cómo lo profético será fundamental para estos tiempos. Pero bueno, volvamos al texto con el que comenzamos. Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Amado hermano, yo le estoy pidiendo esta mañana que si usted quiere reiniciar, o sea, hacer que todo funcione y fluya de la manera correcta, pese, otra vez, pese, ponga en una balanza todo lo que ha recibido, porque podría suceder que en medio de lo que ha recibido hay un espíritu fariseo que le ha cerrado la puerta. Es que así lo aprendí. ¿Recuerdan la época en la que las mujeres no podían predicar? Pero yo encuentro en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la iglesia primitiva, mujeres, profetas predicando. Y no sé si puede haber alguien aquí que diga: pastor, hasta ahí llegamos usted y yo. Está chévere la iglesia, pero las mujeres no pueden predicar. Las lenguas, los dones, los 5 ministerios. Apóstoles, sí, yo sé, han habido desfases. Sí, yo sé, hombres han abusado de ese bendito título, creyendo que es un título, porque es que, escúcheme, no es un título, es una asignación. Y en voz de los apóstoles han abusado de la iglesia. En función de los profetas han abusado de la iglesia. Y los que han sido heridos por causa de ese mal uso de los 5 ministerios, le han dicho a la iglesia: el Señor dice, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay maestros. Entonces dice Mateo 23:13: ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Ahora, quiero pedirle que lea Lucas capítulo 11, versículo 52. Un momento similar y de pronto podría ser el mismo texto. Visto desde la perspectiva de Lucas, de lo que él consignó, de lo que él investigó. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entran se lo impedisteis. O los que entraban se los impedisteis. Aquí hay algo interesante en este versículo, y es que el texto me está diciendo que Lucas escuchó, investigó, preguntó y escribió. A los que interpretan la ley, o sea, los escribas y los fariseos, les dice: ustedes tienen ahí en ese momento una llave, la llave de la ciencia. Con una llave se abre una puerta. Repito, ¿cuál puerta? La puerta en la que se paraban en Mateo 23 los escribas y los fariseos para que no entraran los que estaban convirtiéndose y que tampoco ellos entraban. La misma puerta o postura en la que se pararon los creyentes fariseos en Hechos 15 y dijeron: si quieren buscar de Dios, circuncídense y sigan la ley de Moisés, observancia de la ley. Pero Lucas dice: eso que ustedes tienen es una llave, y dice Lucas con mucha certeza: llave de la ciencia. Ciencia, profundo conocimiento de lo espiritual. Si le digo la palabra en el hebreo, alguien de pronto podrá usar esto y agarrarse de lo que no es y pensar lo que no es. Pero búsquelo usted, por favor, en su Biblia electrónica, en su estudio de la Biblia Strong, y hasta en eso hubo errores después. Pero la palabra ciencia, amado hermano, está relacionado con conocimiento profundo, con la sabiduría de Dios. Ahora, ellos, los fariseos, los estudiosos, dice aquí, los intérpretes de la ley, tenían una llave, la llave de la ciencia. Amada iglesia, el reino de los cielos tiene muchas llaves. Ay, yo pensé que iba a decir amén. ¿Usted sabe lo hermoso que es poder tener en las manos las llaves del reino de los cielos? Por ejemplo, otra llave, la llave de David. Esa es otra llave. Dice Lucas
que los estudiosos, los intérpretes, los fariseos, los escribas, tenían la llave de la ciencia. Para que usted me entienda, ¿cuál es esa llave de la ciencia? Era la llave que recibió Moisés en el monte, cuando recibió la ley. Esa es la llave. ¿Cuál llave? La llave que acercaba a los hombres a Dios a través de la ley. Y usted me dirá, pastor, es que la misma Biblia dice que es imposible cumplir la ley. ¿Para qué la ponía Dios? Es que precisamente por eso. ¿Quién la hizo difícil de cumplir? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Mire, Hechos 15, versículo 8. Bueno, 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. ¿Eso cuándo pasó? Cuando Cornelio, ¿recuerda? Ok. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos, los gentiles, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros los judíos y ellos los gentiles, para que conocieran a Cristo. Estoy redondeando la información completa, la palabra completa. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe el corazón de los gentiles. Ahora pues, versículo 10: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sabe qué está diciendo Pedro ahí? Hermanos fariseos creyentes, ¿cómo se les ocurre a ustedes poner a los nuevos creyentes no judíos, pedirles que cumplan la ley, cuando ni mi papá, ni mi abuelo, ni yo, ni usted hemos podido cumplir la ley? Muchas de las cosas que usted y yo recibimos de años atrás, ¿cuántos tienen 20 o más años de evangelio? Muchas de las cosas que recibimos, las recibimos de gente que ni siquiera las cumplía, pero era la tradición. Ellos, los intérpretes de la ley, escribas y fariseos, tenían la llave de Moisés, pero no la supieron administrar. Rechazaron la verdad que Dios les estaba entregando y levantaron barreras con legalismo para que la gente no buscara de Dios. Ahora déjeme le digo algo, eso sigue pasando. Ese es el espíritu fariseo que sigue sucediendo. Encorvados siguen entrando a las iglesias, y así como entran los encorvados, siguen saliendo los encorvados, sin que pase absolutamente nada. ¿Sabe algo? A mí me alegra el corazón, me llena de gozo el corazón cada vez que llegamos a un Peniel, de un Peniel. Ver personas con el corazón transformado, ver gentes libres, escúcheme, libres de enfermedades, de ataduras, de maldiciones, de heridas. En este Peniel anterior, el domingo, hace 8 días, tuvimos testimonios tremendamente hermosos de cómo el Señor hizo milagros, cómo el Señor restauró familias. Ahora, quiero que usted entienda, amado hermano, que Jesús se tomó su tiempo para poder explicarle a los judíos de ese momento, cuando Él estaba ahí, quién era Él. Juan 5:39 en adelante: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, dice Jesús, mas yo os conozco que tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Dice ahí: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, no buscáis la gloria de que viene del Dios único. ¿Qué pensáis? Dice ahí Jesús, ¿que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, y dice ahí, comita, Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés recibió la llave del conocimiento y le entregó a los fariseos la llave para que, en vez de pararse y no dejarlos entrar, los ayudaran a entrar. Pero ellos se atravesaron en la puerta. Escucha entonces, dice la palabra del Señor ahí: en quien tenéis vuestra esperanza. 46: porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él,
pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Jesús tenía claro que estos hombres tenían la llave que Moisés había entregado. Pero Jesús no se iba, escúcheme, no se iba a quedar así. Jesús recibió la potestad y la autoridad dada por el Padre para que a través de esa autoridad Él mismo hiciera que los suyos entraran por esa puerta y ya no interrumpieran más los fariseos. Le quita las llaves, escúcheme, le quita la llave a los fariseos de la ciencia y del conocimiento, y Jesús mismo se encarga de dar ese acceso al reino de los cielos. Amén. Juan 17, 1, 2 y 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, ojo, autoridad sobre toda carne, para que Él, el Hijo de Dios, le dé vida eterna a los que el Padre le dio o a los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús ya no iba a permitir que los fariseos se interrumpieran. Y escúcheme, ¿por qué predicamos en esta mañana, en el día de hoy, esta palabra? Porque es necesario que la iglesia entienda que nosotros, usted y yo, la iglesia de Jesús, en estos tiempos, dado por Jesús, tenemos las llaves para que la gente acceda al reino de los cielos. Ahora quiero que escuche esto. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos muestra cómo opera el espíritu del fariseo. Romanos 10:1: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no celo conforme a la ciencia. ¿A cuál ciencia se refiere? A la ciencia del estudio de la palabra, de la ley, a la ciencia de la ley de Moisés, a la llave que le daba acceso a Dios que ellos limitaban. ¿Sabía usted que la iglesia tradicional también tiene la misma postura? Durante años la celebración, la reunión se hacía de espaldas a la gente. El pueblo no tenía derecho a leer la palabra porque no habían Biblias en las manos. Las ceremonias se hacían en latín y el pobre pueblo ni entendía español. Versículo 3: Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. La clave, mi amado hermano, en este tema es la justicia de Dios. ¿Es qué? Más fuerte, por favor. Es la... Porque si nosotros nos basamos en la justicia de Dios y no en la nuestra, si tenemos los estándares de Dios y no los nuestros, si nosotros sabemos que lo bueno es bueno y lo malo es malo según Dios y no lo nuestro, caminaremos según Cristo, porque Cristo, dice la palabra ahí, es la ley. El fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree en Él. Amén. ¿Quiere reiniciar? Camina en Cristo. Ahora, repito, ese decreto de libertad, esa llave que tenían los fariseos, ese espíritu fariseo, ha sido revelado, develado, mostrado. Esto lo he escuchado muchas veces. Y Dios soltó, Cristo soltó un decreto. Mateo 16:18: A ti también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19: A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dentro de las llaves del reino de los cielos estaba la llave de la ciencia, la llave de David y muchas otras llaves que usted tendrá que conocer en su momento, y si se las sabe, gloria a Dios. La iglesia tiene en estos momentos la oportunidad de tomar en sus manos la llave del conocimiento de la verdad de Jesucristo para entrar al reino de los cielos. Dígame amén. Recuerde lo que le dije al comienzo. Lo peligroso del espíritu fariseo es que lo que nosotros conozcamos se convierte en un estorbo para lo que Dios nos quiere entregar. A ver, yo no estoy diciendo que usted tenga espíritu de fariseo.
¿cómo se le ocurre? En mi corazón no me cabe la idea de que en usted haya espíritu fariseo. Dígale al hermano que está solo, dígale, a mí tampoco se me ocurre la idea. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que a usted le hayan cerrado la puerta. Eso es lo realmente preocupante. Que a usted, alguien con espíritu fariseo, le haya cerrado el acceso al reino de los cielos. Por eso, cuando venimos a la iglesia, a esta congregación, si usted tiene la oportunidad de ir a la iglesia, a varias congregaciones, varias iglesias locales, usted podrá darse cuenta que cada una tiene una forma diferente. Ok. Hay algunas iglesias que cantan, pero a veces cuando vienen aquí, la gente dice, venga, pero ¿y por qué no cantan? ¿Por qué tiene que ser a toda hora? Cántico nuevo, cántico nuevo. ¿Por qué no cantan? Ay, venga, canten alabanza así, remolineando. Ay, venga, canten una adoracioncita así. ¿Cuántas alabanzas, cuántas adoraciones? Mire, ¿cuántos músicos hay aquí? No me bajen la mano, levántenla sin temor. ¿Cuántos saben tocar instrumentos? 1, 2, 3. ¿Quién más sabe tocar instrumentos? Ayúdenme, no sean así. Ok. Los que saben tocar instrumentos, ¿a ustedes le dicen músico? ¿Sí o no? ¿Cómo le dicen a los que tocan instrumentos? Músicos. Ahora, ¿sabía usted que la palabra música viene del griego? Y existen musas, y el nombre de los músicos es tomado de una de esas musas. Hay musas para todo. Hay musas para la ciencia, hay musas para las artes, hay musas para la música. Y a nosotros los que tocamos instrumentos nos dicen músicos. Ahora, ¿eso de dónde viene? Grecia. Eso es Grecia, espíritu de Grecia. Eso es Babilonia. Lo voy a decir como lo dijo un predicador al que escuché. Tuvimos que pedirle prestado un nombre a Grecia para que nos rotularan a nosotros los que, ¿qué palabra usar? Al Señor. Alguien que me ayude con una palabra para que yo pueda expresar que yo estoy al Señor. Ok, y alguien que me ayude con una palabra que me haga a mí expresar que yo estoy con un instrumento adorando al Señor. Una palabra. Yo aquí tengo gente que estudia música, salmistas. Bueno, Antiguo Testamento me ayuda un poquito. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que buscar en el mundo prestado un nombre para algo que Dios nos pidió que hiciéramos para Él? Hay un nombre que se ajusta a lo que Dios pide cuando nosotros tocamos nuestros instrumentos. Apréndaselo, si se lo sabe. Yo ya se llaman tañedores. ¿Qué es un tañedor? Es alguien que aparte de tocar instrumentos es lleno del Espíritu Santo y que no tiene necesidad de pedirle prestado al mundo inspiración de la música o de la musa
para decir lo que Dios está diciendo. Los músicos me entienden, estamos tocando un círculo. Primera, vamos a la cuarta, vamos a la tercera. Y uno, ¿qué es eso? Esta mañana pasó algo muy gracioso. En mi micrófono tengo el acceso de poder hablarle internamente a los muchachos del equipo, del equipo de alabanza y adoración. ¿Sí ven? Tañedores. Y cuando les dije, este círculo no es, estaba abierto el micrófono y se escuchó todo. Este círculo no es, estas notas no son. Y, ¡oh! Necesitamos tomar lo que es de Dios para nosotros. Usted ha escuchado estas palabras: la música es el lenguaje universal. ¿Cierto que lo ha escuchado? No se requiere hablar ningún idioma para poder entender lo que la música dice a todas las naciones. Ok, en Dios, en Cristo no es así. Hemos sido llamados para adorar al Señor. Y a nosotros el espíritu fariseo nos cerró la puerta. Un tañedor es aquel, no sé por qué me estoy hablando de esto. Un tañedor es aquel que con un círculo